Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 8 y 9. Nos dice así la Escritura: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Cuánto puedo dar? Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes con la ayuda, claro, preciosa, del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque de nuevo me permites exponer tu palabra. Y yo te sigo pidiendo el apoyo, la ayuda de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre lo has hecho. ¿Podemos tomar dinero prestado de nuestros diezmos? Es una de las preguntas que me hacen seguido. Yo les digo que sí, pero si lo hacemos, hay dos multas que pagar. Primero, mientras lo hemos pedido prestado, estamos bajo la maldición de Dios. Y por lo general tantas cosas nos van al revés, que creemos que nunca vamos a salir de la deuda. Segundo, para pagar lo que hemos tomado tenemos que añadir la quinta parte, la cual sale 20% de los diezmos que hemos tomado prestados. Levítico 27, 30 y 31 nos dice: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirás su quinto a ellos. El sistema bancario de Dios no es tan verdadero como cualquier banco aquí en el mundo. No se puede pedir prestado a ningún banco sin pagar los intereses. La proporción de los intereses de Dios es mucho más alta que la de cualquier banco, porque Él se opone a que le pidamos prestado. Cuando lo hacemos, muchas veces nos atrasamos tanto que perdemos el ánimo y nos damos por vencidos. Cuando robamos a Dios o pedimos prestado del diezmo, nos afecta no solamente en cuanto al dinero, sino también en cuanto a la vida espiritual. ¿Somos responsables delante de Dios por los votos que le hacemos? Mucha gente hace votos o promesas cuando se está levantando dinero para un programa por construcción, otro proyecto de la iglesia, pero recordemos, nosotros no estamos para pedir hacer votos o promesas o pactar, porque le fallamos siempre al Señor, pero Él no nos falla. Pero luego algo se les presenta que necesitan o que creen que necesitan y se olvidan de su voto siempre. Primeramente acordémonos que no hay bendición en dar a Dios, sino primeramente no hemos sido fieles en pagar los diezmos, porque el obedecer es mejor que los sacrificios, nos dice en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 nos dice 4 y 5, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas que prometas y no pagues. Las bendiciones de Dios descansan sobre los que cumplen con sus promesas. Entonces puedo pagar una parte de mis diezmos. Sí se puede, pero hasta que los hayas pagado todos, no son diezmos, porque diezmos significa la décima parte. Estás debiéndole a Dios un peso como si estuvieras debiéndole 10 pesos. No es la cantidad que te hace ladrón, sino el hecho que has tomado de lo que no te pertenecía. En Hechos 5, del 1 a 11, cuando Ananías se puso de acuerdo con Zafira y decidió decir que había vendido su posesión en tanto cuanto de veras lo había vendido en mucho más, Pedro le preguntó: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios.
Lo que olvidamos es que el hombre no tiene poder de condenar nuestra alma. Dios los mató a ambos. Y dice la Escritura, y vino gran temor en toda la iglesia, en todos los que oyeron estas cosas. Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué es que Dios no está actuando hoy en día como antes? Sí lo está haciendo, pero espiritualmente. Casi siempre una de las primeras señales que se ve cuando una persona empieza a caer es que deja de diezmar. Por supuesto, ya ha caído en su corazón el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. ¿Perderá entonces con Dios una persona que no diezma? Recordemos que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cualquier pecado, no importa lo grande ni lo pequeño, nos apartará de Dios cuando seguimos haciendo lo que es malo y rehusamos arrepentirnos y rectificamos con Dios. Muchas veces se dice, yo oro, pero Dios no oye mi oración. Me pregunto si no es posible hallar la respuesta en el Salmo 66, donde David desesperado clama, te pagaré mis votos. También el versículo 18, si en mi corazón no hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyerá. En Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y en Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, si pago mis cuentas y deudas y no me queda dinero, ¿cómo puedo diezmar? Jamás ha dicho Dios que quiere las obras. Él ha dicho que quiere las primicias. Proverbios 3:9-10 nos dice, honra a Dios de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A través del Antiguo Testamento, Dios pedía que trajeran las primicias de los frutos o el primogénito del rebaño, sin mancha, sin defecto, para sacrificar a Él. Cuando Dios redimió al hombre, Él usó las primicias del cielo, lo mejor que tenía, sin pecado, a su Hijo unigénito. Dios nunca nos pide hacer algo que Él mismo no haya hecho antes. Dios quiere las primicias de nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro amor. Él proclama, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él desea las primicias de nuestras vidas. Él nos desea a nosotros, no solamente cuando seamos viejos, sino en la juventud y en nuestros hogares para ser la cabeza del hogar. Dios desea las primicias de nuestro dinero también, porque el fruto que se queda en el árbol hasta terminar la sazón, más tarde se cae al suelo y nadie lo desea. Entonces, ¿puedo esperar hasta que salga de mis deudas para empezar a diezmar? Si lo haces, así te será difícil comenzar. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Se echará de ver que 9 décimas de la ganancia, con la bendición de Dios, alcanzarán más que 10 décimos bajos la maldición de Dios. Dios siempre cobrará. Él puede recibir su parte y tú recibirás bendición. O el médico, el hospital, el farmacéutico o el mecánico. Y las cuentas de reparaciones cobrarán por él. Pero si yo deseo diezmar, pero hay tantas cosas que necesito, ¿entenderá Dios esto? Y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y que lo has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Esto nos dice en Lucas 12, 15, 20 y 21. Pero entonces, ¿necesita Dios nuestro diezmo? ¿Necesita Dios el diezmo entonces para nosotros, para sí mismo? Cuando Él ya tiene todas las cosas. En Salmo 50, 10, 12 nos dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes
y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El diezmo que damos es necesario solamente para el hombre, porque es solo dando como podemos recibir. Salmos 50, 14 y 15 nos dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero a veces me dicen también, entonces, ¿quién debe de diezmar? El cristiano recibe indemnización doble por su inversión, porque estamos haciendo los tesoros en el cielo, donde jamás habrá fracaso bancario. Entonces, ¿debo mandar los diezmos a un programa de la radio? La única persona que debería mandar sus diezmos a un programa de la radio, pues es la que está enferma, que no puede levantarse de la cama para ir a la iglesia, y quien recibe todo su alimento espiritual por medio de aquel programa. Esto no es excusa para quedarse uno en casa, porque la palabra de Dios nos dice: trae todos los diezmos y no dejando nuestra congregación. Si quieres que la palabra de Dios sea publicada para alcanzar almas y que la radio sea utilizada con el mismo objeto y te es bendición, manda tu ofrenda. Dios te bendecirá por ello, te lo aseguro. Y nosotros como ministros debemos de diezmar de nuestro salario. O los levitas, sí, dice, de los levitas que recibían los diezmos se esperaba que ellos diezmaran de estos. ¿Deberá el ministro entonces trabajar materialmente? No. Pero muchos han sido forzados a hacerlo. Cuando el pueblo de Dios falla en guardar un mandamiento, la otra parte del plan de Dios fallará también. Cuando la iglesia toda no trae sus diezmos y ofrendas, es razonable que no hay suficiente para suplir todas las obligaciones de la iglesia. Y del ministro, claro, también. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, 13, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Él explica aquí que el sacerdocio era sostenido por los diezmos y luego agrega en el versículo 14, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El ministro debería vivir de los diezmos de la gente y aquellos que reciben el Evangelio deberán gustosos dar el sostenimiento a través de sus diezmos y ofrendas. Dios lo ha escogido, ungido y puesto parte para que tenga tiempo de estudiar y presentarse aprobado de Dios, que traza bien la palabra de verdad. La razón por que traemos nuestro diezmo al alfolí de Dios es para que haya alimento en mi casa. Y no puede haber ninguna comida espiritual excepto cuando el pastor está allí para servirla. Pero también debemos usar el sistema de sobres para pagar los diezmos a la iglesia. Cuando estamos negociando con Dios y tenemos nuestra cuenta en orden, no nos oponemos al sistema de sobres. Uno cita en este versículo de Mateo 6, del 1 al 4, y especialmente el versículo 3. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nótese que aquí no se refiere al diezmo, sino a la limosna. Y claro que hay una diferencia. El diccionario dice que limosna es dinero que se da y se reparte para la ayuda a los pobres y necesitados. En otros términos, no andamos jactándonos de lo que hemos hecho para los necesitados, mas Dios, que ve en secreto, nos recompensará en público. Uno se pregunta, ¿cómo es que el pastor tiene derecho de saber cuánto es su diezmo? Muchas son las razones. Jesús, el buen pastor, y él ha elegido al ministro para que sea el subpastor tomado por su cuenta, las ovejas que Dios ha depositado bajo su cuidado. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. El ministro es responsable para ver que usted acepte a Cristo, se bautice en agua, participe de la Santa Cena
y siga en una experiencia más profunda con Dios. El mandamiento de diezmar no es distinto de los otros mandamientos de Dios. Tú no te ofendes si tu pastor te habla y te anima para que te bautices. ¿Por qué entonces debes de ofenderte cuando te habla de los diezmos? Pues todo lo que tiene algo que ver con el negocio de Dios, también es el negocio del pastor. El sistema de sobres le da a la iglesia una idea de cuántas personas están diezmando y qué presupuesto puede llevar. También sabe el pastor si la iglesia es una iglesia diezmadora o si es una iglesia dadora. El pastor no tiene manera de saber cómo llenar la necesidad si no sabe cuál es la necesidad. Otra cosa importante, se muestra que está cooperando con el sistema financiero de su iglesia local. Y Dios siempre bendice la cooperación y unidad de su pueblo. Entonces el diezmo es una prueba de membresía en la iglesia. Otros preguntan. Mejor hagamos la pregunta así. ¿Deben todos comprometerse a diezmar cuando son recibidos por la iglesia como miembros? ¿Por qué habrá objeción en hacer lo que es recto, especialmente cuando Jesús dijo, esto era menester hacer? No tenemos derecho de unirnos con nadie a menos que tengamos buena voluntad para sostenerlo. Por otro lado, el hecho de que no seamos miembros de una iglesia no nos libra de la obligación de pagar los diezmos y de las ofrendas. El diezmar es más grande y sublime que el ser que el ser miembro de una iglesia. Nos es importante, siendo miembros del cuerpo de Cristo, si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Entonces, ¿sería más aceptable para el hombre hacer un donativo voluntario que diezmar y ofrendar? ¿Sería mejor eso? Probablemente sería más aceptable, pero no más práctico. Porque entonces ellos estarían dando por su impulso. Así como nuestra nación no podría sostenerse por dádivas voluntarias, de la misma manera nuestra iglesia tampoco podría hacerlo. Supongamos que todos los impuestos fuesen abolidos y los cobradores de impuestos fuesen enviados a la gente para suplicarles que en el nombre de su patriotismo trajeran ofrenda voluntaria. Seríamos el hazme reír de todas las demás naciones del mundo, de todos los países. Si esto parece una tontería natural, ¿cómo pensamos que Dios se siente ante nuestra indiferencia? Dando y fallando. Da cuando puedas o cuando desees, como método de sostener la iglesia por la cual su Hijo dio la vida. Estoy seguro que esto sería un insulto a la inteligencia de Dios. Entonces, como diezmador que da una fuerte cantidad a la iglesia, ¿tendré más derecho para decidir en cuanto a la manera de gastar los fondos de la iglesia? Claro que no. Porque la Escritura nos dice, a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Tú no has pagado más que el nombre que pagó poco diezmo. Si los dos han pagado en proporción a su ganancia, así es. En realidad, puede ser sacrificio más grande para aquel del sueldo pequeño que para aquel del sueldo grande. Solo a una persona alabó Jesús por ofrendar, y esa fue la viuda pobre, porque no solamente pagó su diezmo, sino que dio todo lo que tenía, o sea, 2 blancas. Es dudoso que solamente los diezmos pudieran sostener el programa total de la iglesia. Pero los diezmos y las ofrendas, sí. Si fueran las ofrendas tan generosas como Dios prospera a la gente para que dé, los diezmadores fieles que han experimentado el gozo recibido por pagar sus diezmos, querrán saber la plenitud del gozo que resulta de ofrendar. Pero si no trabajo todo el tiempo y mi sueldo no alcanza para sostener a mi familia, entonces, de todos modos, tengo que diezmar. Eso vuelven a preguntar también. Dios nunca hace acepción a ninguno de sus mandamientos o promesas. Cuanto más grande es nuestra necesidad, tanto más oportunidad tenemos para probadme ahora en esto. No importa lo pequeño de tu sueldo, cuando has pagado a Dios, lo que te queda te servirá mucho más. Mateo 6, 24 y 34 nos dice que no nos acongojemos, que Dios nos cuidará. Perdón.
Si creemos que todo lo que tenemos es del Señor, entonces ¿cómo es que decimos que la 10ª parte es del Señor? La palabra diezmo quiere decir la 10ª parte. Por lo mismo, lo que la Escritura ordena a las ofrendas en adición a los diezmos, prueba que el diezmo es lo mínimo que requiere Dios. Si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos bendecirá con muchas cosas, como hizo a los sirvientes a los cuales había entregado con confianza los talentos. Entonces debemos de pagar los diezmos antes de descontar los gastos corrientes. Claro, se deben apartar primero los diezmos y luego presupuestar lo que queda para pagar nuestras necesidades. Hay veces que esto parece imposible, especialmente cuando tenemos familias grandes y sueldos pequeños, pero todavía lo promete el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y entonces también debo de diezmar lo que me han regalado y lo que he heredado. Si diezmamos por lo que ganamos, con mucha más razón los regalos por los cuales nada pagamos, debemos de diezmarlos. Entonces, ¿cómo puede diezmar una persona sin ganancia o sueldo fijo? Si no tienes ganancia o sueldo fijo, pues paga diezmos de lo que recibes ocasionalmente en tus manos. Y si soy dueño de mi propia casa, ¿por qué no puedo descontar el alquiler antes de pagar mis diezmos? Porque el dinero que invertiste en la casa ganaría intereses si hubiera sido invertido en otra cosa. Por eso, tienes que incluirse con la ganancia de la familia. Si eres dueño de varias casas alquiladas, puedes descontar los impuestos y el mantenimiento, pero no los intereses, porque el alquiler es igual a recibir intereses de una inversión. Unas palabras de sabiduría, nada más. Cuanto más generoso seas con Dios, tanto más generoso será Él contigo. ¿Cuál es la diferencia entre diezmar la renta y diezmar la ganancia? La renta es lo que recibimos por trabajar o por inversiones. La ganancia es el aumento de lo invertido. En otros términos, si compras una casa en 3,000 pesos, vamos a decir, y después de unos años los vendes en 5,000 pesos, pagarías diezmos de los 2,000 pesos ganados. El mismo ejemplo sirve para préstamos. Si prestas 1,000 pesos y al final de cobrar has recibido 2,000 pesos, tu diezmo será de los 1,000 pesos de la ganancia. Pero claro, nosotros como cristianos no debemos de cobrar intereses con nuestros hermanos. Entonces, ¿cuál es la ganancia neta? ¿Cuál es? Una persona que trabaja y recibe sueldo fijo no tiene dificultad en averiguar lo que es su ganancia neta, pues toda su ganancia es neta y debe ser diezmada. Si tu sueldo es de 50 pesos a la semana, el diezmo es 5 pesos. Solo el profesional o algún caso similar que ocupa su carro para trabajar puede descontar los gastos de su ganancia. O si es agricultor, puede descontar el costo de la semilla que ha comprado, el abono, los sueldos de los trabajadores empleados en cultivar y recoger la cosecha, pero no puede descontar los gastos de su propia vida. Todo lo que produce el agricultor debe ser diezmado. Por ejemplo, huevos, mantequilla, leche, carne, fruta, grano, etc. Pero el agricultor no descuenta su propio trabajo. Es verdad que muchos diezman alegremente su ganancia entera sin descontar ningún gasto. La razón por qué lo hacen así es porque han comprendido un secreto importante. Esto es, no es posible dar más que Dios, y Dios ama al diezmador leal y al dador alegre. Entonces, ¿debo diezmar todas mis entradas o solo lo que me queda después de los descuentos que me hacen? Esta respuesta es fácilmente determinada. ¿De qué le cobra impuesto el gobierno? De sus ingresos completos, por supuesto, porque eso es lo que usted ganó, o no podrán ellos descontar seguro social, etc. Estas deducciones han sido hechas principalmente de beneficios de sus ingresos. Bueno, pastor, ¿pero es obligatorio el diezmar? No, nada en la vida cristiana es obligatorio. Jesucristo no tuvo que venir a este mundo a morir por nosotros. Vino porque nos amó y sabía que si no venía,
nos perderíamos para siempre. O sea que no nos obliga a seguirle, mas nos extiende una invitación. Podemos aceptarle o rechazarle y perdernos eternamente. Si quieres ser discípulo de Cristo y guarda sus mandamientos, tuyo es el derecho de escoger. Si usted ha estado dando a Dios lo que le sobra de su salario en vez del diezmo que le pertenece, entonces usted ha estado privándose de uno de los mayores gozos de su vida. Usted ha estado robándose a sí mismo bendiciones, tanto espiritual como material, que vienen por nuestra asociación con Dios. La efectividad de nuestro testimonio es determinada por tres maneras: por la forma como ganamos nuestro dinero, cómo lo gastamos y cuánto le damos a Dios. ¿Por qué ordenó Dios entonces el diezmo? ¿Fue para poner una carga o un impuesto sobre nosotros? No interpretemos mal el amor y la sabiduría de Dios. No es que Dios necesite de nuestro diezmo. Él hubiera podido establecer un sistema diferente para llevar a cabo su obra. De haberlo hecho así, nos hubiera robado la bendición que fluye hacia nosotros si somos fieles en el diezmo y las ofrendas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre diezmos y ofrendas? La diferencia es que nuestros diezmos los pagamos a Dios y nuestras ofrendas las damos a Dios. Mateo 23 nos dice: Jesús dijo a los fariseos: ¿por qué diezmáis? Muchos dicen: nunca me ha bendecido de tal manera que yo pueda dar más de mis diezmos. La razón por la que Dios no le ha bendecido a usted, que me está escuchando, suficientemente es porque usted ha tratado de voltear la palabra de Dios a su conveniencia. En cada promesa de la Biblia hay una condición, y Dios requiere de nosotros siempre que demos el primer paso. Él nos dice en Lucas 6:38: dad y se os dará. Esto no es el diezmo, es ofrenda, porque Él nos está animando a aprender el secreto de dar. David dijo mucho más en 1 de Crónicas 29:3. ¿Y cuánto debemos de ofrendar? Dios le deja eso a usted. Deuteronomio 8:17 y 18 nos dice: parece que hay muchos cristianos que tratan de ver que pueden deducir para así no tener que pagar mucho diezmo y ofrenda. Pero Dios tiene una respuesta para esto en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Segunda de Crónicas 9:6-7 nos dice: esto empero digo, el que siembre escasamente también segará escasamente, y el que siembre en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere su diezmo o ofrenda, no quiere nuestro diezmo ni nuestra ofrenda como un deber, porque Él quiere que demos con gozo, porque le ama y desea compartir con Él las bendiciones que le ha otorgado. Alguien dijo: nadie me da a mí nada. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted que me está escuchando? ¿Cuánto da usted a Dios? Se le regresará con la misma medida, solo que la medida de Dios parece más grande que cuando Él la devuelve. Entre más usted le recorte a Dios, Él le recortará también a usted. Dios bendijo a Israel porque ellos ofrecieron voluntariamente. Y lo vemos en 1 de Crónicas 29, de 6 al 9 y 17. ¿Dijo Dios que le robábamos en los diezmos solamente? Claro que no. Dijo en diezmos y ofrendas. Muchos hoy paran en la pregunta, la palabra diezmos, pues ellos no pensarían en pagarlos. Pero, ¿qué tal una ofrenda regular? Tomamos tiempo para orar y pedirle a Dios nos dirija y nos guíe. Pero tomamos tiempo para preguntarle qué debemos dar. La letra I es una conjugación que une las palabras diezmos y ofrenda. ¿Y quiénes somos nosotros para tratar de separarlas?
Sus bendiciones están prometidas para aquellos que traen sus diezmos y ofrendas. No nada más una cosa. El diezmo es una deuda o impuesto que pagamos, pero la ofrenda es un regalo de amor sobre nuestro diezmo, el cual cuando lo traemos abrirá las ventanas de los cielos. Vaciará bendiciones que no serán solo suficientes, sino más y más que suficientes. Cuando Dios mandó una pestilencia sobre los hijos de Israel porque habían pecado, David oró al Señor por ellos, confesando su pecado. Y Dios mandó al profeta Gad a David y le dijo que fuera a la era de Araúna y edificaron un altar para ofrecer sacrificios. David obedeció al Señor y cuando él ofreció comprar la era de Araúna, le dijo que se la regalaba. David dijo en 2 de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Nuestro apostolado no nos cuesta nada, pero nuestro discipulado nos cuesta todo. ¿Hasta qué extensión espera Dios que yo dé? Es otra de las preguntas. Pablo, hablando de la iglesia de Macedonia, los usa como un ejemplo en 2 de Crónicas 8:15, que ellos dieron mientras estaban en grave pobreza y en gran prueba de aflicción, y dieron más allá de lo que ellos podían, dice ahí la Escritura. Él había dicho en el versículo 5, la razón por la que lo pudieron hacer era porque ellos mismos se dieron primero al Señor. Como un resultado de su gran pobreza y aflicción, abundó en una abundancia de gozo que el dinero no puede comprar ni el mundo puede quitar. Entonces, ¿por qué se ha ido el gozo cuando se levantan las ofrendas en la iglesia? Porque hemos olvidado que esta es una parte de nuestra adoración al Señor, como lo es cantar himnos y orar. Este es el fruto de nuestro trabajo que estamos trayendo para adorarle. Los platillos de las ofrendas han sido instituidos por el hombre para levantar la ofrenda lo más rápido posible para mantener el servicio en el tiempo limitado, y como resultado hemos perdido el gozo que deberíamos tener cuando traemos nuestras ofrendas para adorarle. ¿Cómo nos afecta lo que damos? Nos ayuda a sobrepasar el egoísmo. Asimismo, o la carne, el dar nuestro dinero nos hace conscientes del cielo y nos da un amor por el hombre y por la obra de Dios. Lucas 12:34. Cuán diferentes son nuestras normas de las de Cristo. Cuando se trata de dar, el mundo pregunta, ¿qué debe el hombre? Jesús pregunta, ¿cómo lo usa él? Nosotros vemos lo que damos. Jesús pregunta, si lo que dimos fue no un sacrificio. ¿Qué tiene que ver el amor que tenemos a Dios con lo que damos? Otra de las preguntas. El fundamento del cristianismo ha sido edificado sobre amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio, ¿sí me escuchó? Él dio, Jesús dio su vida en rescate por todos, por usted, por su servidor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos ser, está dependiendo sobre lo que Él nos da. Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Santiago 1:13-17 dice, toda buena dádiva y don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. 1 Crónicas 29:14, todas las cosas provienen de Él y de lo tuyo te hemos dado. ¿Por qué? Entonces usted pregunta, ¿por qué quiere Él que se lo regresemos? Por la misma razón que el esposo desea que su esposa le exprese su amor. Eso es una prueba de nuestro amor. Nunca podemos dudar de su amor, porque Él dio su más preciada posesión.
¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo cuando nosotros realmente le amamos? No existe por más tiempo la pregunta, ¿cuánto debo de dar? Sino, ¿cuánto puedo dar? Segunda de Crónicas 8 y 8 y 9 que vamos a leer. Y para probar la sinceridad de su amor, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podemos considerar lo que damos en la ofrenda misionera como una parte de los diezmos, cuando se recogen ofrendas misioneras en los templos. No, dice. Ni tampoco es ofrenda. Es una ofrenda de sacrificio aparte de tu diezmo y tus ofrendas regulares, porque tienes una carga por las almas perdidas. Es entonces cuando recibes las bendiciones de Dios que no recibirás bajo ninguna otra circunstancia. ¿Quiere Dios que sus siervos prosperen? Más que esto. Él dice que se complace en ello. Salmo 35, el 27. Dejadles dar gozo. Dejadles, dice, dar voz de gozo y alegría. A aquellos que favorecen mi causa justa. Dejadles decir continuamente, dejad al Señor ser magnificado, quien tiene placer en la prosperidad de sus siervos. Salmo 84, 8 nos dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. En 2 Corintios 9, 6 nos dice, y el que siembra en bendiciones también segarán. Proverbios 3, de 9 a 10, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 8, 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Génesis 28, 22 nos dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. No se necesita mucha fe para contar lo que le queda a uno y darle a Dios una porción. Dios espera que le demos las primicias y le confiemos suficiente para suplir nuestras necesidades. Porque sin fe nos dice que es imposible agradarle. Puedes adivinar el resultado. Así es que vamos a seguir trabajando para el Señor. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que, ¿qué más podemos hacer por el Señor si Dios ya hizo todo? Todo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque su misericordia no ha terminado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es verdad. Igual como lo descubrirás tú y como lo he descubierto su servidor. Si lo probamos, yo lo he probado. Dios no tiene deuda con ningún hombre. No podemos dar a Dios más de lo que Él nos pueda dar. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:1 dice de conforme a sus ingresos. No sé que Dios haga sus ingresos igual que sus gastos. El desviador es invariablemente una persona próspera. No quiere decir necesariamente una persona rica, pero alguien a quien sus necesidades son siempre suplidas. Filipenses 4:17. Es solo cuando malversamos los diezmos y las ofrendas, cuando Él falla en prosperarnos. 3 de Juan, donde dice, recordemos que todo le pertenece a Él, no a nosotros. Él es nuestro socio invisible, y la única manera de estar seguro que Dios es nuestro socio y que Él está cuidando nuestros intereses es dando en obediencia a Él. Creámosle a su palabra. Su palabra no vuelve vacía, mi querido hermano. Así es que sigamos confiando en su palabra, porque Él es fiel. Mientras nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Que Dios me lo siga bendiciendo. Así se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.